O Satya, O Satya, O Satya, O Satya. بسم الله الرحمن الرحيم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. Las alabanzas sean para Allah, Señor de los universos, y sus bendiciones sean sobre el mensajero Muhammad, su familia purificada y sobre todos aquellos que se esfuerzan en seguir el camino recto. La bendición sea también y especialmente en este mes sobre el imán Hussein, sobre Ali ibn al-Hussein, sobre los hijos de Hussein y sobre los compañeros de Hussein. La maldición caiga sobre quienes los oprimen en cualquier tiempo o lugar, pues son la raíz del árbol de la perversidad. Assalamu alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Cada imán tiene una característica propia de su imamato que generalmente viene determinada por las circunstancias de su época. Si bien todas estas distintas características siguen el objetivo común de la preservación y difusión del verdadero Islam muhammadiano, de cuya herencia, como guías de la umma, ellos son los depositarios. Lejos de la idealizada visión del primer siglo del Islam decretada por algunos, la realidad histórica de esa época es que fue un marco de constantes y sanguinarios conflictos, intrigas y guerras entre musulmanes, en los que la ambición, el egoísmo, las ansias de poder mundano eran los verdaderos protagonistas y objetivos, escondidos, eso sí, generalmente bajo aparentes y falsas justificaciones religiosas. Fue la época en la que los valores del verdadero Islam muhammadiano fueron arrinconados rápidamente para hacer resurgir con fuerza los valores tribales y de raza de la Arabia preislámica. Fue una época marcada por la deslealtad, la traición y el crimen. Y seamos sinceros, esos pecados también salpicaron a muchos chiíes de la época, especialmente tras el desconcierto que entre ellos causó lo sucedido en Karbala. Ciertamente la tragedia de Karbala causó el caos y el desorden en el mundo chií, que como en el resto de la umma, en buena parte de sus principios doctrinales estaban aún por construirse y asentarse. Surgiendo, incluso con esta convulsión, distintas personas y movimientos que pretendían erigirse como los verdaderos abanderados del chiismo, en muchos casos utilizando esta cobertura para esconder otro tipo de ambiciones personales. En este ambiente, en esa negra época del Islam, llegó el imamato a la persona de Ali ibn al-Hussein, también conocido como Zayn al-Abidin y como As-Sayyad, en pleno campo de batalla, con su padre y la mayor parte de su familia y seres queridos recién asesinados, enfermos y prisioneros de unos tiranos que habían hecho del Islam un puro esperpento. Yazid,
El omeya que se había proclamado califa en Shams no había dudado en asesinar a Imam Hussein alayhi salam, a pesar del gran prestigio que el imán tenía a los ojos del conjunto de los musulmanes. Por lo que asesinar a Imam Zayn al-Abidin alayhi salam, un joven de 23 años de edad cuando asumió el imamato y cuyas virtudes divinas todavía no brillaban ante la comunidad musulmana y ni tan siquiera ante la totalidad de los chiíes de su tiempo, no hubiera sido un gran obstáculo para el maldito Yazid, para sus inmediatos seguidores o incluso para la dinastía de los Zubayris que habían proclamado su propio califato en Meca. No era de interés para el Islam en aquellos delicados momentos que el imán Sayyad alayhi salam fuera martirizado tan pronto luego del martirio de su padre Imam Hussein alayhi salam, por lo que era preciso que afrontara su imamato adoptando unas características que le permitieran cumplir su misión de manera efectiva, al tiempo que evitando en lo posible la represión de los gobernantes de su época. El imán Zayn al-Abidin alayhi salam tuvo que afrontar 3 difíciles tareas al asumir su imamato: proclamar públicamente su imamato ratificándolo frente a aquellos otros que pretendían erigirse falsamente en los herederos del legado de Ahlul Bayt, sin dejar dudas entre los chiíes de su época; unir a la comunidad chiía dispersada en grupos con la suficiente sutileza como para que los omeyas no vieran en ello un motivo de conspiración y por ello tuvieran excusas para tomar represalias contra él; y sobre todo, preservar y expandir la verdadera fe islámica, sirviendo como faro de luz para guiar a los buscadores de la verdad, e igualmente hacer esto con la sutileza necesaria para evitar atraer la atención adversa de sus enemigos. En cuanto al asunto de la proclamación de su imamato, la disputa existente se debió a que Muhammad al-Hanafiya, un hijo de Imam Ali alayhi salam, que había permanecido en Kufa cuando la familia de Imam Hussein alayhi salam que había permanecido en Medina cuando la familia de Imam Hussein alayhi salam partió hacia Kufa, aseguraba que él era el imán después de su hermano, el Imam Hussein, aduciendo que al igual que Imam Hussein alayhi salam se había convertido en imán después del martirio de su hermano Hassan, ahora, tras la muerte de Imam Hussein, el imamato le correspondía a él. Esta confrontación no quedó resuelta con la aceptación por Muhammad al-Hanafiya del imamato de su sobrino, al menos aparentemente, sino hasta que tuvo lugar un reto al que Imam Zayn alayhi salam emplazó a su tío en la Kaaba, frente a la Piedra Negra, durante la realización del Hajj, ante miles de peregrinos como testigos. Reto que se saldó favorablemente para el imán alayhi salam. Este conflicto había propiciado el surgimiento del movimiento Kaisaniyya, el cual defendía el reconocimiento de Muhammad al-Hanafiya como imán. Tras la aceptación del imamato de su sobrino, el cisma entre las filas chiíes se detuvo y este movimiento terminó por diluirse. Como quiera que este asunto, ante el común de los árabes de la época, pudiera entenderse como un simple conflicto familiar por el liderazgo de un clan, el maldito Yazid, perteneciente a otro clan, no podía inmiscuirse en él de ninguna manera ante los ojos de esa sociedad árabe rival. Lo sucedido en la Kaaba fue narrado por los peregrinos de regreso a sus hogares, y así los chiíes de los diferentes rincones del mundo musulmán llegaron a conocer que el imán Zayn al-Abidin alayhi salam era su líder y guía divinamente nombrado. El asunto de la unión de la comunidad chiía es un aspecto aún más fascinante del imamato del imán Ali ibn al-Hussein alayhi salam. ¿En base a qué factor podía unir a todos los chiíes en un vínculo eterno y permanente, en un momento en el que, como antes dijimos, los propios fundamentos de la religión no estaban establecidos firmemente en el conjunto de la umma ni en los chiíes en particular? Podría haber recurrido a exhortaciones filosóficas, pero estas tienen solo arraigo en pequeños grupos intelectuales sin afectar al común de la gente. Además, el vínculo de unión precisa de un sentimiento, de un componente de emoción, para que arraigue en ese conjunto de la gente, y a través de la filosofía, si bien se puede llegar a explicar la necesidad de esa unidad, difícilmente se puede despertar sentimiento emocional alguno. Sin embargo, el sentimiento sí puede ser aglutinador en torno al cual se entienda la necesidad de la unión de una manera que los argumentos intelectuales son incapaces de demostrar para el conjunto de la sociedad. La pena, la tristeza y el dolor unen a una comunidad doliente, como era la comunidad chiía, y a través de ese método,
del luto por Imán Hussein alayhi salam fue como el Imán Zain al-Abidin alayhi salam unió a la comunidad. Este ejemplo fijado por el Imán alayhi salam fue seguido por los chiíes en todos los lugares, aprovechando desde entonces para manifestar su luto siempre que fuera posible. Esto creó un sentimiento tal de identidad y unidad entre todas las personas que viven ese luto que el mismo se extiende hasta el día de hoy. La institución del luto se convirtió en el punto focal de todas las actividades religiosas de la comunidad chiía y el mismo sustentó el arraigo de su fe. Nuevamente, el método adoptado por el Imán Zayyad alayhi salam aparentemente correspondía a la manifestación de una forma personal de vida que no estaba dirigida contra nadie. Ni el maldito Yazid ni sus seguidores podían reclamar al Imán Zain al-Abidin alayhi salam que no recordase a su padre, que no manifestase luto por él, ni expresase en todo momento su dolor y pena por el sacrificio de su padre alayhi salam y sus seguidores. Esta fuente de aprendizaje fue otorgada a la comunidad chía por el Imán Zayyad alayhi salam tan discretamente que en un principio ni siquiera la propia comunidad se percató de su importancia, ni de la trascendencia que la misma tendría para su devenir. Si bien estas dos tareas de proclamación y afianzamiento del imamato de Imán Zain al-Abidin alayhi salam y de unión de la comunidad chía tuvieron una importancia fundamental, no fueron, sin embargo, más que dos escalones previos para llegar a la más importante de sus responsabilidades, como era la preservación, enseñanza y difusión del verdadero Islam mohammediano. Al igual que las dos tareas anteriores y debido también al grado de opresión al que el Imán alayhi salam estaba sometido por los gobernantes de la época, que impedían que la gente pudiera acercarse a él libremente para que éste les enseñara sobre las obligaciones, sus tareas, sus responsabilidades religiosas, abordar esta tarea requería de un método eficaz y que no pudiera despertar las sospechas y represalias de esos gobernantes. Requería de un método que en sí mismo pudiera aparentar no ser más que un asunto particular o una opción personal de vida. El profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dijo: la súplica es el arma del creyente, la base de la religión y la luz de los cielos y la tierra. Y precisamente para enseñar y transmitir el verdadero Islam muhammadiano, el Imán Zayyad alayhi salam seleccionó la forma del dua, de la súplica. Eligió este método para enseñar los mandatos islámicos, el camino y método de la gente de la casa del profeta sallallahu alayhi wa sallam, así como para enseñar el espíritu de la religión, el desapego de lo mundano y todo aquello que es necesario para la purificación de las almas y la condición humana. Un método discreto y eficaz a través del cual el Imán alayhi salam transmitió las enseñanzas del Islam y frente al que sus enemigos no podían alegar nada en contra. ¿Cómo podrían los gobernantes negar al Imán alayhi salam la posibilidad de dirigirse a su Señor subhanahu wa ta'ala para manifestarle sus inquietudes y deseos? El Imán Zain al-Abidin alayhi salam anotó algunas de estas duas en formas de libro y pidió a sus hijos que hicieran copias del mismo. Estas invocaciones no eran sólo un conjunto de oraciones piadosas, sino también un medio de orientación, enseñanza y guía para los musulmanes. Las súplicas registradas de Imán Zayyad alayhi salam son un tesoro de conocimiento islámico. Uno encuentra en ellas respuestas a casi todas las preguntas teológicas y éticas que pueda plantearse, siendo estas respuestas un sublime ejercicio de elocuencia y erudición. Estas súplicas, en su estilo y objetivo, contienen la más elevada gramática árabe, los más elevados objetos de la religión pura, los más finos secretos del monoteísmo y la profecía, así como el método más correcto para enseñar las características del profeta sallallahu alayhi wa sallam y las cualidades del Islam. Después del Corán y el Nahjul Balagha del Imán Ali alayhi salam, este libro posee el más alto estilo en lengua árabe y el lugar más elevado donde pueda captar y recibir enseñanzas sobre diversas cuestiones filosóficas, de teología y ética. Al leer las súplicas del Imán alayhi salam, el corazón se llena de verdadera fe y amor sincero a Allah subhanahu wa ta'ala. Gran parte de estas súplicas se recopilaron en un libro conocido como As-Sahifatul Sayyadiyya o As-Sahifatul Kamiliyya, y también como los Salmos de Ale Muhammad o el Injil de Ahlul Bayt. No es posible en este acto hacer siquiera una corta revisión de este bendito libro, pero emplazo a todos los presentes que se sumerjan en él, ya que alhamdulillah,
Quienes no conozcan el idioma árabe también disponen en español de diferentes traducciones y ediciones que les permitirán un acercamiento a esta fundamental fuente de conocimiento y enseñanza. Otra de las obras del imán Zayn al-Abidin alayhi salam, verdadero tratado de ética islámica y fuente de conocimiento profundo, que también nos ha llegado hasta nuestros días, es la conocida como Risalat al-Huquq, o Tratado sobre los Derechos, el cual en sí es el contenido de una carta que el imán alayhi salam dirigió a uno de sus compañeros a petición de éste para que le sirviese de orientación y guía. Una ojeada al Tratado de los Derechos mostrará rápidamente que la palabra derechos podría traducirse mejor como deberes, obligaciones o responsabilidades, dado que el tratado no concierne directamente a los derechos propios del individuo, sino a los derechos de terceros que deben ser observados por el creyente. El imán alayhi salam logra a través de este texto mostrar la verdadera relación del hombre con su Señor, así como consigo mismo, con su familia, con sus compañeros, sus vecinos, etc. A la vez que presenta de manera pormenorizada todas las dimensiones que puede abarcar el hombre, de tal manera que si cumpliera con todas sus obligaciones teniendo en cuenta sus derechos y respetando los del prójimo, llegaría a convertirse en un ejemplo ideal de musulmán. Este conjunto de responsabilidades se concretan en 50 derechos, a su vez agrupado en 11 sesiones representativas de los distintos aspectos de la relación del creyente con su entorno, consigo mismo y con su Creador. El imán Sayyad alayhi salam concluye esta epístola recomendando a su compañero cumplir con estas recomendaciones sin apartarse de ellas bajo ningún motivo, preservándolas y esforzándose para cumplirlas de manera que así pudiera alcanzar el éxito. Afortunadamente, al igual que ocurría con As-Sahifat al-Sayyadiyya, disponemos en español de distintas ediciones de Risalat al-Huquq, las cuales os animo a conocer. Junto a estos textos hay otros ejemplos sublimes, como la recopilación de las 15 Munayat o la súplica de Abu Hamza al-Zumali, que nos muestran en alto grado que el imán alayhi salam poseía y que era reconocido en su época más allá incluso de la propia comunidad chiá. De esta manera, el imán Zayn al-Abidin alayhi salam se pasó la vida propiciando orientación no solo para los musulmanes de su época, sino también para los de generaciones venideras. A pesar de la dificultad de las tareas que tuvo que afrontar el imán Zayn al-Abidin alayhi salam en la dura época que le tocó vivir su imamato, con la guía divina logró alcanzar todos estos objetivos de una manera hermosa y discreta. Al margen de lo ya expuesto relativo a la misión de imán Sayyad durante su imamato y la manera en que éste lo afrontó, para terminar quisiera, con vuestro permiso, hacer un pequeño repaso histórico de la vida del imán alayhi salam. Como es sabido, el imán Zayn al-Abidin alayhi salam no pudo luchar en Karbala debido a la gravedad de la enfermedad que sufría. Tal era su estado que cuando los kufíes servidores de los omeyas saquearon el campamento de la familia de Imam Hussein alayhi salam y lo encontraron, pensaron que no merecía la pena matarlo, pues la enfermedad lo haría en breve. Sin embargo, Allah subhanahu wa ta'ala es el mejor maquinador y el mejor hacedor, y de esta manera salvó la vida y con ello la línea del imamato que debía seguir aportando luz a la umma. Tras la tragedia de Karbala, fue llevado a Kufa con el resto de los miembros de la familia de Imam Hussein alayhi salam, que fueron capturados por el ejército de Yazid. Durante el traslado, camino a Kufa, le colocaron un cepo en el cuello para torturarlo y humillarlo, y ataron sus piernas a la parte inferior del camello que montaba, ya que el imán Sayyad no podía sostenerse bien sobre el animal debido a su enfermedad. En Kufa, el gobernador umeya de la ciudad, Ubaydullah bin Ziyad, mantuvo en prisión al imán Zayn al-Abidin alayhi salam y a los otros cautivos de Ahlul Bayt mientras esperaba respuesta a la carta que había enviado a Yazid preguntándole qué hacer con ellos. Finalmente Yazid le ordenó enviar a los cautivos y las cabezas de los mártires a Sham, cosa que Ibn Ziyad hizo, volviendo a colocar grilletes y un cepo en el cuello del imán alayhi salam, enviándolo a Sham junto a los otros cautivos de la familia de Imam Hussein. En Sham, en Damasco, la caravana de prisioneros de Ahlul Bayt alayhi salam, la caravana del orgullo, fue llevada ante el maldito Yazid. Este entonces, y ante ellos,
comenzó a vanagloriarse de sus ancestros omeyas y del orgullo que significaba haber vengado la muerte de tantos de ellos caídos en su lucha contra los musulmanes a mano de los antepasados de Imán Sayyad alayhi salam. Imán Zayn al-Abidin quiso intervenir para contrarrestar las palabras de Yazid, y aunque al principio éste no le quiso conceder la palabra, finalmente ante la presión de los asistentes tuvo que acceder. El Imán Zayyad alayhi salam dio un discurso presentándose a sí mismo, a su padre y a su abuelo, especificando el lugar que le corresponde a Ahlul Bayt en el reino del Islam e indicando al público que lo que Yazid y sus agentes habían propagado contra ellos era falso. Dijo que al contrario de lo que habían difundido las gentes de Yazid, su padre Imán Hussein alayhi salam no era un rebelde contra el Islam, ni quería dañar la integridad de la comunidad musulmana o propagar las fitnas en las tierras islámicas. Imán Zayn al-Abidin alayhi salam declaró que su padre se alzó por la verdad y la justicia, con el fin de invitar a los musulmanes a desechar las innovaciones y desviaciones surgidas en la religión y para regresar a la sinceridad y a la pureza de la época del profeta sallallahu alayhi wa sallam. El efecto del discurso del imán alayhi salam fue tan poderoso que todos en la corte de Yazid comenzaron a llorar y a culpar a este por lo sucedido en Karbala y el trato dado a la familia de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Yazid estaba atrapado y no sabía qué hacer, pues temía que si el imán alayhi salam continuaba su discurso pudiera haber una revuelta o una revolución. Pero al mismo tiempo no podía detener el discurso del imán alayhi salam de una manera brusca, pues eso igualmente podría encender aún más a los asistentes. La solución la encontró ordenando a un muezín a que llamase a la oración, sabiendo que esto cortaría automáticamente el discurso de Imán Sayyad alayhi salam. Cuando el muezín pronunció Allahu Akbar, el imán testificó la grandeza de Allah. Cuando el muezín dijo Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, el imán detuvo al muezín y se dirigió al maldito Yazid, preguntándole: dime, oh Yazid, ¿fue Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tu abuelo o el mío? Si dices que era tu abuelo, sería una mentira manifiesta. Y si dices que era mi abuelo, entonces, ¿por qué has matado a su hijo y has encarcelado a su familia? ¿Por qué has matado a mi padre y llevado a su familia a esta ciudad como prisionero? Pasado un tiempo de cautiverio, finalmente Yazid tuvo que liberar al imán Zayn al-Abidin alayhi salam y a los otros cautivos de la familia del profeta sallallahu alayhi wa sallam, tras lo cual el imán alayhi salam se trasladó a Medina, donde continuó el resto de su existencia dedicado a una vida ascética, a la adoración de Dios y al cumplimiento de la misión de su imamato. No obstante, en tiempos del califa Omeya Abdul Malik y por orden de este, fue por segunda vez apresado, encadenado y mandado de Medina a Damasco, si bien tras un tiempo volvió a ser liberado, retornando de nuevo a Medina. Al volver a Medina, el imán Sayyad alayhi salam se retiró totalmente de la vida pública, conservando relación únicamente con personas conocidas y con la comunidad a través de esta. El imán Zayn al-Abidin alayhi salam fue contemporáneo de varios levantamientos contra el poder omeya, entre los que destacan los conocidos como la tragedia de Harra, el levantamiento de los Tawabin, los arrepentidos, y el levantamiento de Mukhtar al-Saqafi, sin que existan evidencias históricas concluyentes de la posible participación o apoyo del imán alayhi salam a los mismos, ni tampoco de su condena a ellos, lo cual no es de extrañar debido a las condiciones en las que Imán Sayyad alayhi salam se veía obligado a desenvolverse, las cuales le exigían la mayor discreción en todos sus asuntos. Entre las virtudes más que caracterizaban a Imán Zayn al-Abidin alayhi salam destacaba su adoración. Malik ibn Nas afirmó que Imán Sayyad alayhi salam durante toda su vida y hasta que falleció realizaba diariamente 5000 rak'ats. Ibn At-Rabih escribió: cuando Ali ibn al-Hussein alayhi salam se preparaba para rezar, su cuerpo empezaba a temblar extrañamente. Se le preguntó al respecto y el imán Sayyad alayhi salam respondió: ¿sabéis frente a quién voy a estar y delante de quién voy a rezar? El rezo de Imán Sayyad alayhi salam era tan intenso que cada vez que realizaba la oración lo hacía como si fuera la última vez que tendría oportunidad de estar ante su Señor, prolongando sus prosternaciones más allá de lo que nadie hacía. Otra de las virtudes del imán alayhi salam era su ayuda a los pobres. Al igual que hacía su abuelo el imán Ali alayhi salam,
Durante las noches cargaba comida y en secreto la repartía entre los necesitados. Nadie sabía quién era su proveedor hasta que tras la muerte del imán Zayn al-Abidin alayhi salam y con ella cesar su provisión, comprendieron entonces que era el imán Sayyad quien los atendía. El imán alayhi salam decía: la caridad en la oscuridad de la noche aplaca la ira de Allah, y también la limosna llega a la mano de Dios antes que llegue a la mano del pobre. También en un gesto similar al de su abuelo, Imán Sayyad alayhi salam dedicó sus esfuerzos a algo relacionado tanto con el aspecto religioso como con el político, como era su atención especial hacia los esclavos. Estas personas se encontraban bajo severas presiones sociales desde la época del segundo califa, encontrándose entre las personas más necesitadas de la sociedad islámica de la época del imán alayhi salam. Al igual que Imán Ali, Imán Zayn al-Abidin trató de promover la dignidad social de estas personas. Según los registros históricos, el imán alayhi salam compraba los esclavos que podía solo con el fin de liberarlos. Los esclavos que conocían la intención del imán Sayyad alayhi salam se le ofrecían para que los comprase. Tantos esclavos liberó que en Medina surgió una comunidad de siervos liberados, hombres y mujeres, a los que el imán había dado esa libertad. Se dice que el imán Zayn al-Abidin llegó a distribuir 2 veces su fortuna, su riqueza, entre los pobres y necesitados. La paciencia y generosidad con sus enemigos y ante las afrentas a que éstos lo sometían era otra de las características del imán alayhi salam, siendo innumerables los ejemplos en los que ante comportamientos de este tipo por parte de personas malvadas o simplemente ignorantes, la serenidad y el perdón implícito en la respuesta del imán Sayyad alayhi salam terminaba ganando a estas personas hacia él. Finalmente, el imán Ali ibn al-Husayn alayhi salam alcanzó el martirio tras 34 años de imamato al ser envenenado por orden del califa Omeya Walid ibn Abdul Malik durante el mes de Muharram del año 95 de la Hijra en Medina, siendo enterrado en el cementerio de Baqi junto a su tío el imán Hasan al-Mujtaba alayhi salam. El mausoleo que albergaba las tumbas del imán Hasan alayhi salam, imán Zayn al-Abidin alayhi salam, imán Muhammad al-Baqir alayhi salam y el imán Jafar al-Sadiq alayhi salam fue demolido y arrasado por los wahhabis tras la instauración del reino de Arabia Saudí en 1925. Ya Abul Hasan, Ya Ali bin al-Husayn, Ya Zayn al-Abidin, Ya Ibn Rasulillah, Ya Hujjatullah Ya la halkihi, Ya Sayyidana wa Maulana, Inna tawajjahna wastashfa'na wa tawassalna bika ila Allah wa kadhamnaka bayna yaday hajatina, Ya wajiha min Allah, ishfa' lana 'inda Allah. Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. لقد أعطينا 6 وفضلنا ب7. أعطينا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين، وفضلنا بأن منا النبي المختار، ومنا الصديق، ومنا الطيار، ومنا أسد الله وأسد رسوله، ومنا سبطا هذه الأمة، ومنا مهديها. أيها الناس، من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني أنبأته بحسبي ونسبي. أنا ابن مكة ومنى، أنا ابن زمزم والصفا، أنا ابن من حمل الركن بأطراف الردى، أنا ابن خير من ائتزر وارتدى، أنا ابن خير من انتعل واحتفى، أنا ابن خير من طاف وسعى، أنا ابن خير من حج ولبى،
أنا ابن من حمل على البراق في الهوى، أنا ابن من أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، أنا ابن من بلغ به جبرائيل سدرة المنتهى، أنا ابن من دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، أنا ابن من صلى عليه ملائكة السماء، أنا ابن من أوحى إليه الجليل ما أوحى، أنا ابن محمد المصطفى، أنا ابن علي المرتضى، أنا ابن من ضرب خراطيم الخلق حتى قالوا لا إله إلا الله، أنا ابن من ضرب بين يدي رسول الله بسيفين وطعن برمحين وهاجر الهجرتين وبايع البيعتين وقاتل ببدر وحنين ولم يكفر بالله طرفة عين. أنا ابن المؤيد بجبرائيل المنصور بميكائيل، أنا ابن المحامي عن حرم المسلمين وقاتل المارقين والناكثين والقاسطين والمجاهد أعداءه الناصبين، وأول من أجاب واستجاب لله ولرسوله من المؤمنين، وأول السابقين ومبيد المشركين وسهم من مرام الله على المنافقين ولسان حكمة العابدين وناصر دين الله وولي أمر الله وعلمة علمه، سمح سخي أبطحي رضي مقدام قاطع الأصلاب مفرق الأحزاب، أربطهم عنانا وأثبتهم جنانا وأمضاهم عزيمة وأشدهم شكيمة، أسد باسل يطحنهم في الحروب إذا ازدلفت الأسنة وقربت الأعنة، طحن الرحى ليث الحجاز وكبش العراق، مكي مدني بدري أحدي شجري مهاجري، من العرب سيدها ومن الوغى ليثها، وارث المشعرين وأبو السبطين الحسن والحسين، ذاك هو جدي علي بن أبي طالب. أنا ابن فاطمة الزهراء، أنا ابن سيدة النساء، أنا ابن الطهر البتول، أنا ابن بضعة الرسول، أنا ابن أنا ابن المرمل بالدماء، أنا ابن صاحب هذا الرأس ذبيح كربلاء. Bueno, entre las cosas buenas que tiene esta Husainiyya es que alhamdulillah tiene muchos amigos y buenos amigos en muchos rincones del mundo, y uno de ellos, por ejemplo, es el Sheikh Jalili, Ali Mir Jalili, que algunos de ustedes lo conocéis, y que ha querido estar con nosotros en este acto, aunque sea a través de un pequeñito vídeo. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad وعلى آله الطيبين الطاهرين. En el nombre de Dios el compasivo y el misericordiosísimo, saludos a todos mis hermanos y hermanas, creyentes, musulmanes y no musulmanes, que están en el luto del Imam Sajjad alayhi salam, el cuarto imam de Shia y el hijo del Imam Hussein alayhi salam, quien su defensa del Islam la verdad es un ejemplo para la lucha de la humanidad contra toda la opresión.
Hoy día estamos hablando del Imam Sajjad alayhi salam, y gracias al esfuerzo y el trabajo del hermano que alhamdulillah nos ayudó de hacer y unir con la campaña de Imam Sajjad alayhi salam, que alhamdulillah hace 6 años lo han hecho en la ciudad de Bandar Abbas para hacer que el mundo entero, inshallah, conozca al Imam Sajjad alayhi salam. Por eso agradezco la presencia de ustedes. Hablando del Imam Sajjad alayhi salam es hablar de quien tiene dos conexiones. Por eso dicen el Imam Sajjad alayhi salam Ibn al-Khiyaratain, significa el hijo de dos elegidos, o mejor dicho, quien de parte del padre es el hijo del Imam Hussein alayhi salam, quien es el señor de los mártires, y su padre es quien todos los profetas han jurado por el Imam Hussein alayhi salam. Y de parte de la madre es el hijo de una dama que su madre es la hija del último rey del imperio persa, el tercer Yazgerd, el último rey de los sasánidas. Entonces la importancia del Imam Sajjad alayhi salam es muy elevante, porque el Imam Sajjad alayhi salam personalmente también era una persona muy conocida y importante en su época. Pero nosotros conocemos al Imam Sajjad alayhi salam por sus actos, su forma de defender al Islam cuando el Islam estaba en un punto muy difícil de su vida, y cuando los musulmanes y los verdaderos creyentes, según de un hadith del Imam Sajjad alayhi salam, eran menos que los dedos del ser humano, es decir, menos de 20 personas. ¿Cómo el Imam Sajjad alayhi salam salvó el Islam de que se desvía de su camino cuando los califatos o los califas corruptos han decidido acabar al Islam? Pero el Imam Sajjad alayhi salam, con su forma de divulgar al Islam, hizo que el Islam quede hasta hoy. Entonces, conocer al Imam Sajjad alayhi salam nos da un conocimiento diferente al Islam. Conocer a los libros que el Imam Sajjad alayhi salam escribió, el libro muy famoso de Sahifat al-Sajjadiyya, el libro que el traductor de este libro, cuando él lo traduce en inglés, él dice Chitik, si no me equivoco, dice: yo he encontrado un océano sin fin, que no tiene fin, y un océano que tiene muchas joyas para la humanidad. El libro del Imam Sajjad alayhi salam es un libro para toda la humanidad. Las súplicas, que por eso dicen Zabur al Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, significa el Zabur, el libro del profeta Dawud alayhi salam, pero en el Islam el libro de Imam Sajjad alayhi salam convirtió a Zabur. Y también lo dicen Qur'an al-Sa'id, el Qur'an elevante, el Qur'an que sube. Y el Imam Sajjad alayhi salam tiene muchos más libros, como Risalat al-Huquq, de los derechos. Inshallah, el hermano Mikael va a explicar un poco sobre este. Bueno, yo pienso que es tiempo corto. Quería hablar mucho del Imam Sajjad alayhi salam, de su soledad, cómo defendió al Islam. El Imam Sajjad alayhi salam no solo trabajó en escribir un libro de súplicas, sino que también trabajaba. 400 familias estaban bajo de protección de Imam Sajjad alayhi salam. El Imam Sajjad, quien él solamente tenía control de los políticos y el gobernante, el tirano de Yazid y los otros califas.
pero el Imam Sajjad del mismo tiempo apoyaba a los pobres de la forma que cuando falleció el Imam Sajjad alayhi salam, mucha gente decidieron y se dieron cuenta que quién era el que ayudaba a los pobres y a los huérfanos en la mitad de la noche, y sin saber quién es. Inshallah, nasalullah subhanahu wa ta'ala, pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos dé un poco conocimiento más profundo del Imam Sajjad alayhi salam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bueno, pues ya solo queda daros las gracias por asistir, y como dice el Sheikh Jalili, recomendaros nuevamente el conocimiento de la persona de Imam Sajjad, porque en él encontraréis un buen camino para reforzarnos como musulmanes, inshallah. Bueno, muchas gracias por venir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad.